Hola amigos, la siguiente actividad será instrumentar el siguiente proceso. Para poder instrumentar tenemos que saber cómo es el funcionamiento de dicho proceso, cuáles son las variables que interactúan en él y los componentes que lo conforman. El siguiente es el proceso de un oxyfuel. El proceso de combustión oxyfuel consiste en el que el combustible se quema en un ambiente de oxígeno en lugar de aire, utilizando una unidad separadora de aire y los gases de combustión reciclados. Esto se hace para eliminar el nitrógeno, por lo que se generan menos oxígenos de nitrógeno, el cual es un gas que al mezclarse junto con otros gases presentes en la atmósfera forman lo que se conoce como smog. Para ello, contamos con un separador de aire. Como ya lo habíamos dicho, separará el nitrógeno del oxígeno, ya que el aire es una mezcla de gases formadas por aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el resto de otros gases nobles. Y para nuestra combustión de oxyfuel solo necesitaremos el oxígeno. También necesitaremos carbón como materia prima para poder realizar nuestra combustión. Dentro de nuestro oxyfuel vamos a tener lo que es agua. Cuando el proceso de combustión empiece, el agua empezará a elevar su temperatura hasta que llegue a un vapor saturado. Después de eso, llegará a un vapor sobrecalentado o vapor seco. Ese vapor seco saldrá de nuestro boiler y pasará a una turbina de vapor que está conectado a un generador de energía para que podamos producir energía eléctrica. En la salida de nuestra turbina de vapor contamos con un condensador que nos ayudará a pasar nuestro vapor nuevamente a su forma líquida. De una vez que tengamos nuestro vapor condensado, con ayuda de una bomba centrífuga, volveremos a ingresar el agua a nuestro boiler, pero para que ésta no entre fría en su totalidad, utilizaremos los gases que salen de la combustión, ya que contienen algo de calor. Pasará el agua por nuestro condensador o economizador para calentarse un poco e ingresar nuevamente a nuestro boiler y así poder tener una temperatura un poco alta para que nos ayude en nuestra vaporización posteriormente. Nuestros gases de combustión seguirán su camino a un separador que nos separará el dióxido de carbono y el agua que contenga dichos gases. También contamos con nuestra salida de nuestra ceniza de nuestra combustión o desechos que podrán ser utilizados para otros procesos diferentes. Entonces, ya tenemos cómo funciona nuestro proceso. Ahora pasaremos a instrumentar dicho proceso. Esta es la instrumentación elaborada por el equipo número 5 del proceso anterior. Nos decidimos a controlar las variables presión, intensidad eléctrica, nivel y temperatura. Nuestro proceso comenzará con un ventilador, el cual, por medio de una convección forzada, ingresará el aire a nuestra unidad separadora de aire y separará el nitrógeno del oxígeno. El nitrógeno se irá a un recipiente para poder utilizarlo en algún otro proceso. Nuestro oxígeno ingresará a nuestro boiler. Una banda transportadora se encargará de introducir el carbón a nuestro boiler. Aquí se efectuará la combustión y hará que nuestra agua eleve su temperatura hasta que obtengamos un vapor seco. Nuestro vapor saldrá y tenemos un termopozo, el cual estará cuidando nuestro transmisor de temperatura que se encuentra más adelante. Este estará conectado mediante una señal eléctrica a un control registrador de temperatura. Nuestro transmisor de temperatura nos ayudará a saber la temperatura con la que está saliendo nuestro vapor. Seguido de eso,
pasará por una válvula, el cual tiene las iniciales FO. En caso de fallo de suministro de aire o de electricidad, nuestra válvula tendrá mecánicamente a abrir para poder liberar nuestro vapor. Nuestra válvula está conectada mediante una señal neumática al controlador registrador de temperatura, y este a su vez tendrá una señal igual neumática a otra válvula de temperatura. Esta válvula se encargará de introducir nuevamente nuestro líquido a nuestro boiler, pero lo veremos más adelante. Nuestro vapor seguirá y pasará por una turbina de vapor. Nuestra turbina de vapor está conectado a un generador eléctrico para producir nuestra electricidad gracias a nuestro vapor. Después de ello saldrá de la turbina y pasará por un condensador, el cual condensará nuestro vapor y la mandará a un tanque de almacenamiento de agua. Tenemos una torre de enfriamiento y una bomba centrífuga, la cual nos ayudará a que fluya nuestro líquido refrigerante por nuestro condensador e ingresarlo nuevamente a nuestra torre de enfriamiento. En la salida de nuestro condensador tenemos un termopozo que estará protegiendo a nuestro transmisor de temperatura que se encuentra más adelante, para saber la temperatura de salida de nuestro refrigerante. El transmisor de temperatura está conectado mediante una señal eléctrica a un controlador registrador de temperatura, y este, en caso de que exista una alta temperatura, mandará una señal eléctrica a una cantidad de corriente eléctrica que aumentará nuestra corriente para ingresarla a nuestra bomba centrífuga, y ésta pueda girar con mayor rapidez y no se caliente tanto nuestro refrigerante. Después de que tengamos nuestro líquido condensado, lo ingresaremos a este tanque de almacenamiento, el cual contendrá un transmisor de nivel, el cual nos ayudará a saber la cantidad de líquido dentro del tanque, y mediante una bomba centrífuga volverá a relevarla al economizador. Pero antes, el transmisor de nivel mandará una señal eléctrica a un controlador indicador de nivel, el cual contiene un interruptor eléctrico. En caso de que el nivel sea demasiado bajo, nuestro interruptor eléctrico mandará una señal eléctrica a nuestra bomba centrífuga, ya que si nuestra bomba centrífuga trabaja en vacío, podemos echarla a perder. Esta nos mandará nuestro líquido a un economizador y le ingresará nuevamente a la caldera. Por medio de los gases de combustión, como ya sabemos, contienen una determinada temperatura, nos ayudará a calentar un poco nuestra agua, que va a ingresar nuevamente a la caldera, para que ésta no llegue en su totalidad fría y tenga una temperatura un poco alta, para poder así evaporarla más rápidamente. En la salida de nuestro economizador tenemos un termopozo que nos ayudará a proteger nuestro transmisor de temperatura en caso de que nuestra agua se caliente demasiado, y pasará por nuestra válvula de temperatura e ingresará nuevamente a nuestro boiler. Ahora sí podremos explicar esta parte. Nuestro transmisor de temperatura mandará una señal al controlador registrador de temperatura. Este podrá controlar tanto la válvula de salida de nuestro vapor como la válvula ya reutilizada de nuestro vapor. Si es demasiado alta la temperatura, abrirá un poco más la válvula para que ingrese un poco más de agua a nuestro boiler y la temperatura se pueda establecer un poco. Sigamos con los gases de combustión. Saldrán por la parte superior de nuestro boiler
y tendremos un termopozo para proteger nuestro transmisor de temperatura, que nos indicará a qué temperatura están saliendo nuestros gases de combustión. Seguido de eso, tenemos una válvula de 3 vías. Una parte de los gases de combustión pasarán por el economizador para calentar nuestra agua, y seguido de eso ingresarán a un separador para separar nuestro dióxido de carbono y nuestra agua. El dióxido de carbono pasarán por nuestro catalizador para que puedan salir a la atmósfera de una manera un poco más limpia, y nuestra agua se irá a un tanque de agua para poder reutilizarla en algún otro proceso. La otra parte de los gases de combustión ingresarán nuevamente a nuestro boiler para poder así aumentar un poco la presión dentro del mismo y poder así ebullir el agua a una temperatura menor, ya que si tenemos conocimientos básicos de termodinámica, sabemos que a mayor presión el punto de ebullición del agua es menor. Nuestro transmisor de temperatura mandará una señal eléctrica a un controlador indicador de temperatura que contiene un registrador multivariable y estará conectado mediante una señal de software a una cantidad de corriente eléctrica. En caso de que la temperatura sea un poco alta, mandará una señal eléctrica a una velocidad de cantidad para que nuestro motor eléctrico empiece a girar con un poco menos de velocidad e ingrese un poco menos de carbón a nuestro boiler. Como protección de seguridad, tenemos una salida de nuestro boiler con un transmisor de presión. Por medio de una señal eléctrica estará conectada a un control indicador de presión que tiene un anclaje de una alarma de alta a alta presión. El controlador indicador de presión está conectado mediante una señal neumática a una bomba de presión con sus iniciales FO, lo cual significa que en caso de falla la válvula tendrá mecánicamente abrir. Esto pasará si el control indicador de presión detecta una presión muy alta dentro de nuestro boiler y la alarma de alta a alta presión quedará anclada hasta que nuestro boiler disminuya la presión dentro de él y se vuelva a establecer. También contamos con un interruptor de presión que está conectado a una alarma de baja presión. Esta alarma de baja presión nos ayudará por si la presión dentro de nuestro boiler es demasiado baja, y el interruptor de presión para que el operario, en caso de que haya un poco menos de presión, pulse el interruptor y cierre nuestra válvula para que la presión dentro de nuestro boiler empiece a aumentar un poco más. Por último tenemos nuestra salida de desechos, que en este caso sería cenizas, y las mandaremos a un depósito por si éstas se pueden ocupar en algún otro proceso. Bueno amigos, eso sería todo. Espero y les haya servido de ayuda.